Para esta pizza de espinacas vamos a comenzar tamizando la harina, aunque pueden omitir este paso, pero es aconsejable hacerlo porque de esta manera las partículas de la harina se mezclan de manera que nos permiten obtener resultados de masa más homogénea y con mejor textura. Aquí voy a sacar 2 cucharadas para poder hacer la levadura, la cual vamos a mezclarla junto con estas 2 cucharadas de harina. Una cucharadita de azúcar. Esto va a ayudar a activar la levadura justamente. Y el agua tibia. Mezclamos y dejamos descansar por 10 o 15 minutos. Y el resultado es este. Ahora incorporamos la levadura en el centro de la harina. Juntamos la espinaca que está previamente cocida y en mi caso yo utilicé esta cantidad, pero ustedes pueden duplicar o triplicar la cantidad que indica la receta. Este es un paso muy fundamental, que es mezclar la levadura junto con la harina antes de agregar la sal. Y ahora sí, agregamos el agua tibia para comenzar a formar la masa. Les voy a contar aquí un truquito, un consejo que a mí me sirve muchísimo cada vez que hago pizza, que es una vez integrado estos ingredientes, dejo al final el aceite de oliva, que es lo que vamos a agregar a continuación, y por último, esto va a ayudar a que la masa al final quede mucho más crocante. Incorporamos todo y de esa manera formamos la masa. Sobre una mesa enharinada, amasamos la masa de la manera que ustedes lo deseen hacer. Yo amasé durante 5 minutos. No requiere de mucho amasado, pero es conveniente hacerlo, ya que lleva levadura. También pueden utilizar máquina de hacer pan o entonces una batidora eléctrica. Una vez amasada, vamos a dejarla descansar a la masa y para eso vamos a utilizar un recipiente en donde vamos a espolvorear harina en el fondo y vamos a tapar. Para la salsa de tomate vamos a utilizar aceite de oliva, que es de mis preferidos por causa del sabor. Vamos a juntar la salsa de tomate, que en este caso yo la compré ya preparada en paquete. Son 250 gramos de salsa de tomate.
a la cual vamos a agregarle los condimentos de preferencia. En este caso yo utilicé, aparte de la sal y la pimienta, ajo molido en polvo y albahaca también molida, porque no encontré albahaca en hoja, porque si no hubiera sido esa la mejor opción. Mezclamos todos y dejamos cocinar aproximadamente 40 minutos. Y por acá nuestra masa ya está lista después de 1 hora 15 minutos aproximadamente. Vamos a sacarla del recipiente para poder dividirla y hacer unos bollitos. Con 700 gramos de harina a mí me salieron 3 pizzas de tamaño mediano. Espolvoreamos nuevamente la mesa para poder estirar la masa. Nos ayudamos al principio con un palote, con un palo de amasar, un rodillo, no sé cómo dirán en sus países. Y después lo hacemos con la mano. Podemos ver la elasticidad de la masa. Una masa muy flexible, muy homogénea. En un molde para pizza vamos a pincelarlo con aceite y a extender la masa. Antes de llevarla al horno, vamos a pincelarla también con la salsa de tomate que hemos hecho previamente. Y esto es para que la masa se mantenga más o menos húmeda y no salga tan seca. No queremos que salga seca, pero sí crocante. Entonces, para eso va este truquito. Este consejo que les doy. Rociamos agua por la parte de atrás de la prepizza sería, en este caso, esto se llamaría prepizza. Ponemos entonces la salsa y a partir de ahora hagan volar su imaginación según sus gustos. Pueden agregarle el ingrediente que ustedes deseen. En este caso yo puse jamón cocido, algunos chorizos y queso mozzarella. Claro que no podía faltar también las aceitunas. Pueden ser verdes, pueden ser negras. Y al final yo espolvoreé con condimento para pizza que le da un sabor magnífico. Cortamos la pizza y está lista.